Hola, ¿cómo están todos? En este video vamos a hacer un repaso del sistema nervioso y de las estructuras más profundas del sistema nervioso. Lo vamos a hacer a través de esta aplicación, que a mí en lo personal se me hace muy interactiva. Aquí en pantalla pues tenemos la estructura esquelética, el sistema óseo, las placas óseas del cráneo, junto con pues el canal medular en la zona posterior, por donde va a pasar la médula a través pues de las vértebras. Si nosotros empezamos a desbaratar toda la parte ósea, empezamos a retirar los huesos, por ejemplo el hueso frontal, quitamos los temporales, quitamos el parietal, ¿sí? De ambos lados quitamos temporales, parietal, quitamos el hueso occipital, quitamos todos los huesos que nos vamos encontrando, ¿sí? Vamos quitando toda la estructura ósea, vamos a ir descubriendo todo el sistema nervioso, el sistema nervioso profundo. Quitamos todo, dientes, todos los pequeños huesos, tejido conectivo. Ya me llevé también parte del oídos. Lo vamos a ir desbaratando poco a poco, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de lo que nos va quedando más interno. Vamos a quitar vértebras, vamos a quitar discos intervertebrales y nos va quedando las áreas nerviosas del sistema nervioso central. Si nos acercamos un poquito, vamos a quitar estos huesos de acá también, todos los huesecillos. Ahí está. Ahora sí tenemos a los lóbulos. Como lo vimos en una clase anterior, tenemos el lóbulo frontal, tenemos el parietal, tenemos el occipital y tenemos, por aquí tenemos el temporal. Si lo vemos de frente, nos vamos a dar cuenta pues que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho. Y ahí por debajo, eso que se ve ahí abajito, es el quinto lóbulo, que le vamos a llamar ínsula. Si quitamos los lóbulos, porque este tema ya lo vimos, si empezamos a quitar los lóbulos, quitamos parte de los lóbulos, nos falta el occipital. Ahí tenemos la corteza de la ínsula. Vamos a quitar a la ínsula también. Vamos a tener estructuras más internas. Vamos a tener estructuras de sustancia blanca, conexiones pues, como es la cápsula extrema, que son conexiones verticales, aferencias y eferencias, que van a pertenecer más arriba en la corteza, van a pertenecer a una estructura que se llama corona radiada, que van a ser los axones que vienen de la corteza y axones que suben a la corteza, que se van a ir compactando y van a ir viajando a través de núcleos, de cuerpos neuronales subcorticales, que estas vías axonales, que son de sustancia blanca,
van a ir atravesando diferentes áreas de sustancia gris, que son cuerpos celulares, que van a ir recibiendo diferentes nombres. En este caso la cápsula extrema, ¿sí? Que está entre la ínsula y la zona incierta. Si quitamos el claustro, este es el claustro, la zona incierta está más profunda. Si quitamos la cápsula, nos vamos a encontrar con el claustro, que también es tejido de células grises, de sustancia gris, que son cuerpos neuronales. Si quitamos el claustro, vamos a tener a la cápsula extrema. Esta es la cápsula extrema, que también son conexiones axonales de sustancia blanca. Si quitamos a la cápsula extrema, vamos a empezar a notar a los núcleos. Este es parte de los núcleos basales. Este es el putamen, ¿sí? Este es el putamen. Por debajo del putamen es el globo pálido, que ambos núcleos van a formar una estructura que se llama núcleo lentiforme o lenticular. Vamos a hablar un poquito de los núcleos en un momento. Antes de quitar el putamen, vamos a ir viendo qué estructuras están hacia arriba y hacia abajo. Aquí vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Que es una conexión comisural, es la conexión que va a conectar a ambos hemisferios. Aquí vamos a ver algo de la corteza del óvulo límbico. También le vamos a llamar el giro cingulado o la corteza singular, que pertenece al sistema límbico junto con otras estructuras. Algunas de las estructuras que van a componer a todo el límbico, que el sistema límbico, o sea, limbo significa anillo, va a ser el giro del cíngulo, va a ser la corteza hipocampal, va a ser el fornix. El fornix también va a pertenecer al sistema límbico. La amígdala, el cuerpo amigdalino, va a pertenecer al sistema límbico. Algo que vemos por acá, bueno, son parte del hipotálamo, pero esas bolitas que están ahí, que se llaman los cuerpos mamilares, también van a pertenecer al sistema límbico. Todo esto que vemos alrededor es sistema límbico. Es un limbo, un anillo que va a estar cubriendo o va a estar girando alrededor del cuerpo calloso, del diencéfalo, que va a estar compuesto pues, de varias estructuras, tanto corticales como subcorticales. Entonces vamos a ir desbaratando un poquito todo esto. Si quitamos al putamen, ahí nos vamos a encontrar con el globo pálido. Nos vamos a encontrar con la cápsula interna, que también viene de la corona radiada más arriba, que son compactaciones de fibras blancas, de axones. Por dentro de todo esto vamos a tener algo que se llama el núcleo caudado, ¿sí? Que es este que vemos aquí de azul, lo estoy señalando ahí. Es el núcleo caudado, que este núcleo caudado, junto con el putamen, junto con el globo pálido y junto con el cuerpo amigdalino, la amígdala pues, van a formar los núcleos de la base, los núcleos basales. El núcleo caudado se va a estar conectando a través de estas estrías o estos puentes, se va a estar conectando hacia el núcleo, al putamen y al globo pálido. Entonces, esas son las áreas de interconexión entre los núcleos. Los núcleos, dentro de las funciones de los núcleos, son motoras, van a recibir muchas aferencias de la corteza motora del lóbulo frontal. Van a estar encargadas de procesar cierta información. Los núcleos son cuerpos celulares, neuronas que van a procesar información proveniente de la corteza motora. Va a ser información que va a bajar
hacia los núcleos, y de los núcleos la va a distribuir otra vez a corteza, otra información se va a ir a cerebelo y otra información se va a ir a médula. Pero en sí las funciones de los núcleos basales va a ser función motora y sobre todo funciones extrapiramidales, que son de movimientos voluntarios inconscientes, como el mantenimiento de la postura, el equilibrio, actitudes posturales antigravitatorias y otro montón de funciones que lo vamos a ir hablando después. Pero en sí la comunicación entre los núcleos va a ser a través de estos puentes grises, y la comunicación hacia las áreas corticales va a ser a través de la cápsula interna, de la cápsula externa que quité hace un momento, y de la cápsula extrema. Muy bien, vamos a ir quitando más partes, vamos a ir diseccionando un poquito más. Ahí ya quité la corteza de la corteza límbica, lo que es el cíngulo. Vamos a ver la parte superior del cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso se divide en rodilla, en istmo, pero en sí pues todo esto es el cuerpo calloso, con la membrana que va a cubrir el cuerpo calloso, que se llama el inclusium griseum. Es una membrana de tejido glial. Van a estar las estrías también. Nos acercamos un poquito. Las estrías longitudinales, que van a dar conexiones de atrás hacia adelante. Si quitamos el cuerpo calloso, vamos a diseccionarlo. Quitamos las estrías, quitamos cuerpo calloso. Vamos a empezar a ver un poquito del tejido del diencéfalo, tanto de los núcleos basales como del diencéfalo. Okay, aquí tenemos, son unas láminas de tejido de sustancia blanca, el septum y el fornix. Este es el fornix, que también va a pertenecer al sistema límbico. Eso lo veremos en neurofisiología, de qué se encargan estos componentes. ¿Sí? Si quitamos al fornix y al septum, nos vamos a encontrar directamente con el tálamo. Esas estructuras que vemos aquí es el tálamo, que vemos que está rodeado. El tálamo va a estar rodeado por el núcleo caudado. Ahí está el núcleo caudado. ¿Sí? Ahí vemos la sustancia blanca subcortical. Vemos el núcleo caudado contralateral. Ahí está el núcleo caudado contralateral. Aquí no nos están dando un poquito imagen de lo que es el sistema acueductal. Eso se los voy a mostrar en otra imagen. Pero en sí aquí nosotros tendremos que estar viendo los ventrículos laterales, que en esta imagen no está proyectada, porque los ventrículos son huecos que se hacen entre las estructuras que he estado quitando para formar la parte por donde va a estar viajando y se va a estar produciendo el líquido cefalorraquídeo. Ok, entonces vamos a quitar a la cápsula interna y quitamos a estas conexiones, estos puentes. ¿Por qué no puedo? Que vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está. Ya quité los puentes. Vamos a quitar al globo pálido. Ahí está. Ya quité el globo pálido. Ahí tenemos al núcleo caudado. Todo esto de azul es el núcleo caudado.
Vamos a quitar el núcleo caudado. Vamos a quitar esta estría. Y nos quedamos ya con el hipotálamo. Nos quedamos con el hipotálamo, nos quedamos con el tracto óptico, ¿sí? El tracto óptico se va a conectar directamente al hipotálamo y del hipotálamo va a mandar las aferencias hacia las zonas corticales. Va a mandar información hacia las cortezas visuales y va a mandar información hacia el mesencéfalo, a los colículos, para dar la respuesta refleja visual. Este es el nervio óptico. Este que vemos aquí es el quiasma óptico, en donde se va a decusar la información nerviosa de la vista, ¿sí? Aquí lo vemos desde una vista inferior. Aquí está el quiasma, el tracto óptico, el nervio óptico. Esto que vemos por acá es el bulbo olfatorio, que está directamente conectado a las mucosas nasales, que va a viajar por el tracto olfatorio, el trígono olfatorio. ¿Sí? Entonces regresemos un poquito al diencéfalo. Aquí estamos viendo el tálamo del lado izquierdo del cerebro. Si se fijan, yo he estado diseccionando todo lo del lado izquierdo. El lado derecho está intacto, ¿sí? Aquí tenemos la sustancia blanca subcortical del otro lado. Aquí tenemos el núcleo caudado. Y en este hueco, que sería entre el núcleo caudado, entre el fornix, la estría, ahí todo eso que vemos de blanco, sería parte de los ventrículos laterales, que les digo, ahorita vamos a ver eso. Entonces vemos aquí la estructura del diencéfalo, esto que ya está aquí por debajo de los núcleos, ya deja de ser el telencéfalo, ya lo vamos a conocer como diencéfalo, que va a estar entre el mesencéfalo, el cerebro medio, que estoy señalando aquí, y el telencéfalo que está arriba. Entonces el diencéfalo va a ser el tálamo, va a ser el hipotálamo, que está por aquí abajo, ese es el hipotálamo, el epitálamo, que va a ser compuesto por la glándula pineal y los trígonos avenulares, los cuerpos avenulares. Eso es el epitálamo, estas pequeñas estructuras que van a estar entre los tálamos, ¿sí? Ese es el epitálamo, que ahorita vamos a hablar de sus funciones. El subtálamo está por debajo. Tengo que quitar al mesencéfalo para poder ver el subtálamo, que sería la parte inferior, en donde vamos a tener los núcleos subtalámicos. Ahorita vamos a ir hacia allá. Entonces yo quito el núcleo accumbens y voy a ir accediendo a otros núcleos, los núcleos septales, ¿sí? El hipotálamo, la sustancia perforada, que van a ser también formaciones de cuerpos neuronales, de somas, a la comisura anterior. Acuérdense que las comisuras, las conexiones comisurales son conexiones horizontales, o sea, de lado a lado, mientras los tractos son conexiones verticales, o sea, de arriba abajo o abajo arriba. Quitamos esta comisura, quitamos a la sustancia perforada, y ahí ya nos vamos a encontrar con el hipotálamo, ¿sí? Aquí tenemos el tubérculo olfatorio, en donde va a llegar la información olfatoria. Vamos a ir quitando, vamos a quitar el trígono olfatorio, vamos a quitar el tracto óptico,
Y vamos a ir diseccionando cada vez más esto para tener acceso al hipotálamo. Y aquí tenemos al hipotálamo junto con la glándula pituitaria, que las funciones del sistema del diencéfalo. El tálamo va a tener interconexiones, va a ser un área de relevo en donde va a llegar información sensitiva y la va a mandar hacia las diferentes áreas del cerebro. Va a tener diferentes núcleos. Los núcleos anteriores, anterosuperiores, los núcleos dorsales, posterolaterales, un montón de núcleos en donde van a llegar conexiones específicas de diferente información. Algunas áreas del tálamo van a ser de información muy específica que va a mandar la información visual hacia corteza, la información de gusto hacia la corteza del gusto en el homúnculo de Penfield sensitivo. Y otras áreas del tálamo van a ser información sensitiva generalizada, que la va a difuminar a áreas generales del cerebro. También tiene funciones e importancia en la conciencia, en el estado de conciencia del humano. Va a tener mucha relación con el área de la conciencia, con el consciente, con parte también del subconsciente. Pero la función de la conciencia va a estar inmiscuida en muchas áreas que van a trabajar de formas paralelas pero conjuntas. O sea, hablar del consciente pues es otro tema más de neurofisiología y de psiquiatría. Pero esta área del tálamo va a tener mucho que ver con eso. El hipotálamo, una de las funciones del hipotálamo es el control de la homeostasis, el control de regular el sistema autónomo. Va a ser el termostato. El hipotálamo va a tener una de sus funciones, la termorregulación. Va a ser el que va a dictaminar a qué grados tenemos que estar. Es el causante que cuando entra un bicho, un patógeno invasor a nuestro cuerpo, el cuerpo tiene que elevar su temperatura para pelear contra dicho patógeno. Entonces el hipotálamo va a hacer una regulación, va a aumentar el termostato. Si tenemos que estar a una temperatura de 36, 36.5, máximo 37, va a decir no, tenemos que estar mínimo 37 grados. Entonces el cuerpo va a dejar de sudar, va a empezar a tener ciertas actividades autónomas que van a inhibir a las glándulas sudoríparas. No vamos a sudar, se va a retener la orina, se va a retener el líquido, va a empezar a haber sensación de frío. El hipotálamo es el causante que cuando estemos teniendo ciertos estados febriles, vamos a empezar a tener frío para que el cuerpo empiece a temblar, empiece a haber espasmos musculares para generar calor. Entonces esa va a ser la función del hipotálamo. Va a alcanzar cierta temperatura, se logró controlar si el bicho, dice ya, ahora sí suda, libera el calor. Entonces esa parte de la función va a ser el hipotálamo. También nos va a dar información sobre el hambre, sobre la necesidad de comer, sobre la saciedad, sobre si ya nos llenamos, darnos información de saciedad a través de neuropéptidos conectados directamente con intestino. Va a tener también mucho que ver con el control del simpático y el parasimpático, es decir, pues lo que les mencionaba, el sistema autónomo, con funciones de huida, con funciones de ganas de reproducirse, de líbido también. Entonces va a tener muchas funciones, pero las más importantes pues es el control de la homeostasis de nuestro sistema autónomo. Esta es la glándula pituitaria, la hipófisis,
que se va a dividir en la neurohipófisis y la adenohipófisis, que va a ser el inicio del eje neuroendocrino, va a ser el que va a estar mandando la información mayormente de la producción de hormonas, pues la oxitocina, la hormona de crecimiento, hormonas, mandar información para producir la hormona folículo estimulante, las gonadotropinas, un montón de glándulas, perdón, de hormonas. Unas van a estar sintetizadas aquí, en la hipófisis, y otras van a recibir la orden directamente de la hipófisis para producirlas en otras glándulas, en tiroides, en glándulas adrenales, en el timo, en ovarios o en testículos, en otras áreas que van a pertenecer al eje endocrino, pero esta va a ser su inicio. La hipófisis va a ser el inicio del eje neuroendocrino, que va a estar respondiendo pues al hipotálamo. Su conexión directa va a ser el hipotálamo. Luego, si quitamos el hipotálamo, ahí vamos a tener los cuerpos mamilares, que van a estar conectados directamente al fascículo mamilotalámico, que se va a conectar con el fornix, ¿sí? Si quitamos al tálamo, aquí no me da acceso a los núcleos subtalámicos, eso lo vamos a ver en otra imagen. Sí me da acceso al núcleo subtalámico. Ese es el subtálamo. Va a ser compuesto mayormente, o en su mayoría, por el núcleo subtalámico, ¿sí? El núcleo subtalámico se va a encargar de movimientos de control motor. Los núcleos subtalámicos van a tener mucho que ver con el control motor, junto con los núcleos de la base, de la inhibición de ciertos patrones motores. De hecho, cuando hay una afectación en este núcleo subtalámico, va a haber problemas de movimientos involuntarios. Las corias, las famosas corias. Hay un trastorno genético que va a dañar esta área, el núcleo subtalámico, y se empieza a dar la coria de Huntington, que son movimientos aleatorios, incontrolados, como si estuvieras bailando. De hecho, la coria significa baile. Estás teniendo una coreografía porque no tienes control motor, y es gracias a un problema del núcleo subtalámico. Hay otro tipo de coria, que es la coria de Slindenham, que se da por procesos infecciosos. De hecho, es muy probable las personas con amigdalitis crónica van a tener tendencia, si no es tratada, si siguen teniendo los focos infecciosos, muy en un futuro, en su adultez avanzada, van a tener tendencia o más probabilidad de desarrollar coria de Slindenham por procesos infecciosos crónicos que afectan a esta área, al núcleo subtalámico. Por acá, debajo del núcleo subtalámico, vamos a encontrar el núcleo rojo y a la sustancia negra, que eso ya van a pertenecer al mesencéfalo. Okay. Del diencéfalo nos falta explicar la glándula pineal y las avénulas, todo lo que va a pertenecer al epitálamo, la comisura posterior, las avénulas y la glándula pineal. Esta pequeña estructura, que es el epitálamo, va a ser el regulador cronológico de nuestro cuerpo, va a ser nuestro reloj biológico.
Aquí en la glándula pineal es en donde se va a estar produciendo, se van a sintetizar la melatonina, que es la hormona del sueño, que va a responder directamente a los niveles de luz del exterior. En la noche es cuando se produce más melatonina. Durante el día la producimos, se está produciendo la melatonina y en la noche se sigue produciendo y se libera gracias a la ausencia de la luz. Entonces esta va a ser una glándula eh, fotoefectora que va a tener su proceso y su actuación a través de la luz, de lo que entra de información luminosa a través de los fotorreceptores, incluso a través de la piel. Pues muchos dicen, oye, pues un ciego, ¿qué onda? La luz se detecta también por la piel, por los termorreceptores cutáneos. Este, y por las mismas, los fotorreceptores siguen teniendo lugar, aunque hablando de una ceguera central, el órgano visual está intacto, la ceguera está en el córtex. Ya en otros casos donde hay ausencia del ojo por un traumatismo, una malformación, ahí ya es otra cosa. Pero el cuerpo se adapta, es plástico, recuerden eso. Entonces, la glándula pineal va a ser responsable de los ciclos circadianos, de dormir. Cuando hay exceso de luz, deja de liberar la melatonina y da iniciativa a que se libere cortisol, que es la hormona de la vigilia, del estrés, también le pueden llamar al cortisol. Y la melatonina es un antioxidante por excelencia que va a tener mucha relación con la hormona de crecimiento. Por eso en la noche es cuando nos reparamos, cuando se liberan las toxinas, cuando trabajan los antioxidantes en contra de los radicales libres, cuando se libera la hormona de crecimiento para reparar tejidos. Por eso es tan importante el sueño. Y de eso se va a encargar esta pequeña glandulita, del control del sueño, que va a tener su interacción y su interconexión con otras áreas a través de la vénula o el trígono avenular. Muy bien. ¿De qué se va a encargar estas otras partes que tenemos acá? Que es el cuerpo amigdalino y la corteza hipocampal. La corteza hipocampal es donde va a estar la memoria a largo plazo o en parte la memoria a largo plazo. Digamos que es como nuestro disco duro. Mientras la memoria a corto plazo va a estar en áreas corticales como temporal y parietal. Parte de la información a largo plazo de los recuerdos, de, de las memorias importantes, significativas, emocionalmente importantes y relevantes, se van a almacenar aquí en la corteza hipocampal, que va a tener mucha conexión con el cuerpo amigdalino. Que el cuerpo amigdalino nos va a dar respuesta de anticipación y prevención a los peligros. Cuando hay una alteración del cuerpo amigdalino empieza a haber ansiedad. Este pequeño cuerpo aquí es el encargado y el responsable de que nos dé ansiedad. De que estemos de, ¿y si pasa esto? ¿Y si nos morimos? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Este es el área que nos va a dar miedo, nos va a dar el miedo hacia los peligros posibles. Pero en el humano, acuérdense que muchos peligros son ficticios, pero se transmite y se procesa como si fuera real, como si fuera un miedo real y un peligro real. Y es gracias a esta cosita, la amígdala, que en los síndromes de ansiedad generalizada, ataques de pánico y demás, esta cosa es la que puede ser alterada y que da alteración a todo el sistema límbico.
te empieza a activar el recuerdo. ¿Te acuerdas cuando te hicieron esto? ¿Te acuerdas cuando te pasó? ¿Te acuerdas que fulanito de tal se murió porque empezó con un granito como el que tienes en la mano? Porque está accediendo a recuerdos un poquito, este, pues alterados y muy exagerados. Muy bien, entonces eso fue parte pues de el diencéfalo, núcleos de la base y la corteza límbica junto con todo lo que es el sistema límbico y otras estructuras. Vamos a continuar en otro video. Muchas gracias.